Ok, vamos a ver qué otro aspecto teníamos. Vamos a chequear un momento. Vamos a chequear un momentico. Ya. Ajá, otra cosa que les quería trabajar a ustedes con respecto a la dicotomía del bien y el mal, porque hay unas cositas que aparecían al final. El concepto de placer. Y esto está prácticamente en la última parte de la temática. Placer, felicidad, la dicotomía entre el bien y el mal, virtud, ética y moral. Pero me quiero ir un momento con respecto a lo que es el placer. El placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. La bebida, por ejemplo, en el caso de la sed, la comida, en el caso del hambre, el descanso sumamente necesario cuando se tiene sueño, la compañía para la soledad, el sexo para la libido, la diversión necesaria en el entretenimiento para el aburrimiento y los conocimientos científicos o no, ¿verdad? La cultura para combatir la ignorancia, la curiosidad y la necesidad de desarrollar las capacidades. La naturaleza suele asociar la sensación de placer con algún beneficio para la especie y la filosofía, ojo que es lo que me interesa, lo clasifica entre los tipos posibles de felicidad. Se suele considerar a corto plazo como un gusto momentáneo y a largo plazo como bienestar. Ojo, el placer a corto plazo es un gusto y cuando el placer se manifiesta a largo plazo es bienestar. Ojo con eso. Tipos de placer. Hay muchos tipos de placer o satisfacción. El placer físico, que deriva de disfrutar condiciones saludables relacionadas con la estimulación de los órganos de los sentidos, por ejemplo, las relaciones sexuales o la ingestión de platos suculentos de comida, por ejemplo. Hay distintos tipos de placer físico. El producido por el placer gastronómico, el tacto, en sus diversas manifestaciones, el placer auditivo, el placer visual, el deportivo, entre otros. Los griegos, y aquí ojo con esto, los griegos aconsejaban un placer moderado y consideraban un vicio pernicioso cualquier placer inmoderado. Ojo con esto. Los griegos estaban conscientes de eso. ¿Ok? Que el griego pensaba que el placer moderado era beneficioso, pero consideraban un vicio un placer inmoderado. Habrá que ver, de acuerdo a la ética que se trabajaba en aquel entonces, a los aspectos de moral que se manejaban, a los cánones de moral que se manejaban en aquel entonces, ¿qué era? ¿Quién dictaba la idea de lo moderado, ¿verdad? Y lo inmoderado? Ese es un motivo de análisis psicológico, sí, filosófico. El placer psíquico deriva del recreo que provoca en el ser humano la imaginación y la fantasía. El recuerdo de lo agradable, el humor, la alegría, la comprensión, los sentimientos de equilibrio, paz y serenidad que granjean la llamada felicidad. El mero pensamiento puede llegar a sentirse dichoso solo con la imaginación de lo bueno que no se posee ni se disfruta en ese momento. El placer psíquico es definido por Platón en su Fileo como el mayor y abarca todos los placeres mentales causados por el percibir cultura o arte, o simplemente cuando creas algo con tus manos. Placer psíquico.
Filebo, ojo con eso. El placer intelectual, que nace al ampliar nuestros conocimientos y arrancar secretos a lo desconocido para poder descubrir y satisfacer nuestras necesidades espirituales e intelectuales y hacer más libre y consciente nuestro actuar. El placer lúdico, que la gran mayoría de nosotros está acostumbrado a vivirlo. El placer lúdico que deriva de la práctica de cualquier tipo de juego y se encuentra en la raíz de muchos otros tipos de placer, siendo esencial para que los niños interaccionen con el mundo y puedan educarse y aprender. Es lo primero. El niño lo primero que aprende es a jugar. Es lo primero que aprende. Y, por supuesto, tiene gozo en eso. Placer emotivo o emocional que deriva de la empatía al compartir el amor y el afecto de la familia, de entablar y sostener comunicación y amistad con los iguales y sentirse aceptado por otros seres humanos. También es esencial para el correcto desarrollo de los niños. Importantísimo el placer emocional. El placer de la contemplación, el ser público, incluye el disfrute estético por cualquier sentido, equilibrando criterios objetivos y subjetivos. La observación de lo insólito y desconocido es también una forma de placer. O sea, espectáculos, esculturas, edificios, pasear, viajar, leer. Disfrute estético. Yo creo que ya tocamos ese punto de la belleza en otra parte. Les recordamos que la belleza también es algo objeto del estudio filosófico. ¿Okay? Pero ¿quién dice, quién da los cánones de qué es bello y qué no lo es? ¿Mm? Pero recuerden que lo que es bello se contempla, se observa, se mira, se admira. ¿Okay? Entonces ahí, cuando algo está muy bien hecho, produce disfrute estético, el disfrute que se da por medio de la belleza. Vamos a hablar rapidito de Epicuro. El filósofo griego Epicuro puso la finalidad de la filosofía en lograr un placer equilibrado en todas sus formas en esta vida, no solo físico, sino intelectual y emocional. Repito, el filósofo griego Epicuro puso la finalidad de la filosofía en lograr un placer equilibrado en todas sus formas de vida, no solo físico, sino intelectual y emocional. Lo que está fallando que en vez de decir es en. Es. La finalidad de la filosofía es. ¿Okay? Por ahí, donde dice tercera línea, tuvo numerosos adeptos en el ámbito pagano antes de la llegada del cristianismo, el cual consideró la felicidad en este mundo como posible, pero relativa, a causa de un sentimiento de culpa original por la búsqueda del placer. El placer verdadero y pleno se sitúa, según Santo Tomás de Aquino, en una vida ultraterrena, en un nivel espiritual próximo al psicológico, en una gratificación sobrenatural al trascendente. Un placer equilibrado en todas sus formas en esta vida. Un placer equilibrado. Ok, eso con respecto a el placer. ¿Verdad? Y cerramos con el asunto de la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. De todas formas, el concepto de felicidad es subjetivo y relativo. No existe un índice de felicidad o categoría que haya que alcanzar para que alguien se considere como una persona feliz. Desde un punto de vista biológico, la felicidad es el resultado de una actividad neural fluida, donde los factores internos y externos estimulan el sistema límbico. Muchos son los estudios y ramas científicas que se han centrado en analizar en profundidad el concepto de felicidad, y es que la misma es el objetivo que todas las personas buscamos a lo largo de nuestra vida.
Ojo, el objetivo que todas las personas buscamos a lo largo de nuestra vida. En concreto, nos topamos con el hecho de que tanto la filosofía como la antropología, la sociología, la psicología tienen como elemento de trabajo a la felicidad. Les recuerdo que la antropología es el tratado del hombre, desde su aparición hasta este día, cómo ha evolucionado. La sociología estudia las relaciones de ese ser humano con sus congéneres en una sociedad. La psicología tiende a trabajar, pero si los otros dos son comunes, globales, ¿verdad? Son plurales, la psicología no es plural, es prácticamente individual. ¿Okay? Aquí dice, mientras la antropología lo que hace es investigar cómo las distintas culturas han conocido que la felicidad es una cosa y no la otra, la sociología estudia que son los factores sociales los que contribuyen no solo a que cada individuo considere como tal, sino también a lograr la misma. Así que se parece mucho al placer, se parece. Entonces yo les pediría entonces, por favor, léanse, ya lo tienen en plataforma, esta dicotomía entre el bien y el mal. Porque hay preguntitas que van a salir sin ánimo de filosofar, pero hay preguntas que van a salir, que van a tocar estos puntos que por supuesto en el temario están de último. Bueno, hay un material que se les colocó con respecto a Guerra Fría, espero que lo hayan visto. Hay un material que aparece ahí con respecto a el Renacimiento. Por favor, léanlo. Véanlo cuantas veces ustedes quieran, porque les puedo recordar que las preguntas más que todo están sujetas a cómo esos elementos que se dieron en aquellos lados allá influyeron en el Ecuador. Hay una pregunta que habla con respecto a, ¿son causas en el Ecuador de que te aparece un evento y abajo te aparecen 4 alternativas? Una de ellas es una causa directa, o 3 son y una no. ¿Okay? Les pido por favor vean ese examen y vean el material que se les pasó. Este material de hoy de los negros yo se los paso al programa. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Esperemos que pueda ser o mañana o el sábado. Si no, estamos a la orden. Yo les subo este material. Gracias por haber estado presente y gracias por haberme seguido.